Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas los que se encuentran conectados en este momento a la segunda sesión del Laboratorio de Estudios Medievales organizado por la Comunidad de Estudios Medievales de Chile en conjunto con diversas universidades. Es un gusto el día de hoy tener la presencia y la colaboración de la doctora Mirza Acevedo. La doctora Mirza se doctoró en Historia Medieval, específicamente en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es profesora de la Universidad Alberto Hurtado y ha tenido una larga trayectoria en el ámbito del estudio específicamente de la estética medieval y también de las tradiciones iconográficas dentro de este ámbito. Y el día de hoy nos acompaña para poder también introducirnos a este mundo de las imágenes, que es tan importante en el mundo medieval, donde parte importante del lenguaje medieval tiene que ver justamente con este elemento visual dentro de una sociedad que entendía fundamentalmente la lectura, no solamente como la capacidad de poder inferir, conocer y comprender ya el mundo a través de las letras, sino también a través de las imágenes. Las imágenes hablan en la Edad Media y en ese sentido es un mundo muy importante, es una plataforma muy importante para entender también la cultura y los contextos históricos en los cuales se va desarrollando Europa en este largo periodo que trasciende entre el siglo V y el siglo XV aproximadamente, dependiendo de la visión historiográfica que podamos también sostener. Así que bienvenida, profesora Mirza Acevedo, el espacio es suyo y le agradecemos también su participación y ganas de compartir su conocimiento con todos nosotros. Bueno, hola, buenas tardes. Le agradezco a la comunidad de estudios medievales haberme invitado también. Eh, Voy a partir con la presentación y aquí está. Yo esto lo puedo poner como presentación, ¿no es cierto? Sí, ahí. ¿Ahí lo ven bien todos ustedes? Perfectamente, Ah, profesor. pero lo abrí en cualquier lado, nada que ver. Aquí el inicio. Ahí. Bueno, miren, lo que yo estoy intentando hacer aquí, yo les comentaba antes de que comenzáramos, que había pensado en hacer, al principio dije, voy a hacer una especie de estado de la cuestión desde la historia del arte acerca de los diagramas medievales. Pero claro, cuando lo empecé a hacer me di cuenta que es un trabajo mucho más amplio, porque claro, em, es bastante fácil en realidad enumerar un montón de autores y sus problemáticas y llegar hasta el día de hoy. Desde el inicio de la cuestión de los diagramas para la historia del arte, hasta ahora como una enumeración y un cuento. Pero en realidad, mientras lo estaba analizando cómo hacerlo, me di cuenta que en realidad lo que tengo que plantear son los variados puntos de vista, cómo se contraponen esos puntos de vista muchas veces y tuve que elegir algunos autores y solamente mencionar a otros, incluso muy importantes, para poder llegar a buen término en 45 minutos, que es el tiempo con el que más o menos cuento. Em, entonces, se ha hablado en realidad desde la historia del arte, desde más o menos, es una,
una mirada o un giro epistemológico incluso, la mirada a los diagramas, pero que se viene desarrollando más o menos desde los años 70 hacia acá. O sea, es un desarrollo de más o menos 50 años, pero toda la primera parte es mucho más lenta y es la última parte, estos últimos 10 años, incluso estos últimos 5 años, que se ha ido mucho más rápido y hay mucho más gente interesada en este tema. Y eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico en la actualidad. O sea, hay un vínculo bastante grande entre la forma de pensamiento que hay o de diseño a través de la computación y los diagramas. Entonces, eso le ha dado un nuevo ímpetu a esto, a este ámbito de investigación. Voy a comenzar por quien todos, en realidad, la mayoría de los autores le dan, o si no todos en realidad, le dan el lugar como de iniciadora a estos estudios. Yo no sé cómo se pronuncia este apellido porque es de los Países Bajos, ¿ah? Smejer, supongo, o algo así, que se llama esta historiadora del arte que escribió este libro que se llama Divina Quaternitas en 1973, pero todo el mundo, yo incluso tenemos, al menos en el resto de Europa y en América, el libro de 1978. ¿Ya? Y antes que ella, quiero mencionar que hubo otros atisbos, otros investigadores que algo tocaron esto, entre ellos Harry Bover, que es, o Henry se llama, Harry Bover, que, norteamericano, que también se menciona en este tema. Pero lo que me interesa ahora es detenerme en esta primera autora que inicia este ciclo de estudio, ¿ya? Y ella en realidad propone lo siguiente. Ella propone que en la Edad Media se dio una exégesis visual y que debido a esa exégesis visual es que los diagramas son tan importantes. Todos los que hemos visto eh, arte o ilustraciones medievales nos damos cuenta de eso, de que hay un amplio marco para todos los diagramas, ¿ya? Pero eso es una cosa. Otra cosa es saber de dónde vienen esos diagramas y para qué se hacen esos diagramas. Entonces, lo que propone Smeyer es que estos diagramas se hacen con un sentido buscando hacer una exégesis visual múltiple. Entonces, bueno, aquí es donde yo dije, me tengo que detener un poco para poder explicar a qué se refiere con exégesis visual múltiple. Desde la antigüedad tardía en adelante se estiló mucho que la lectura de la Biblia se propusiera, tanto en Oriente como en Occidente, como una exégesis múltiple. Es decir, que cuando se lee en diferentes sentidos o con diferentes sentidos. Hay diferentes sentidos de la lectura. Uno es más literal, al comienzo fueron dos, el literal y el alegórico en general. Entonces, o era literal o histórico, es decir, la historia que se cuenta en la Biblia tiene que creerse como histórica, o era alegórico espiritual en términos generales. Entonces,
un sentido que está detrás de la historia, ¿no? Y eso fue al comienzo, pero rápidamente se transformó. Pero esto es el fundamento y es muy importante para el análisis de las imágenes de toda la Edad Media, porque de allí viene el tema, bueno, los sentidos, que me estaba desordenando. Estos dos sentidos implican o vienen de la metodología de estudio también que tenían los griegos de leer sus mitos y sus historias, porque ya llegó un momento en la Grecia clásica que era un poco ridículo, ¿no es cierto?, creer que había que creer las historias de los dioses tal cual como eran relatadas. Entonces se empezaron a hacer lecturas alegóricas acerca del papel de los dioses y de los héroes en las historias griegas. Bueno, de allí pasa esto a la lectura bíblica, pero con una diferencia. La diferencia es que en la historia bíblica también se reemplaza, como en Grecia, por ejemplo, un personaje, Adán, por ejemplo, puede ser entendido, o David, etcétera, o como aquí muestro, Isaac, estaba por ser sacrificado, ¿no es cierto? Todas esas figuras se podían entender alegóricamente como la figura de Cristo. Eso marca una diferencia con lo griego, porque en lo griego eh, no permanece la idea de que la historia sea real, sino que se reemplaza la figura cuando se hace una lectura alegórica. En cambio, la lectura cristiana se hace una validación tanto de la historia en sí, que es el primer sentido de esta lectura, con, y además se le suma este otro sentido al que se le llama sentido topológico. Eh, y esto es muy interesante porque después, a mí al menos me gusta mucho el trabajo de Auerbach acerca de las figuras, los dos libros que tiene Auerbach sobre las figuras, donde él va viendo cómo es que se van dando las lecturas tanto en la Biblia como en la Edad Media, y después cómo se va transformando eso. Pero la idea esta de figura permite también no solamente que los personajes históricos del Antiguo Testamento se puedan trasladar al Nuevo Testamento, sino que pone en correlación el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. O sea, se hacen paralelos de lectura. Y eso permite traer hacia el cristianismo el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, esta parte es bien importante. Yo sentí que era importante de aclarar, porque después se complica aún más, porque Schmeyer no plantea solamente estas dos lecturas que siguen durante toda la Edad Media esas dos lecturas, pero muchos autores, ya desde Orígenes, y lo retoma San Agustín, y después lo siguen retomando las diversas escuelas, hasta la Baja Edad Media en realidad, eh, empiezan a plantear una lectura de cuatro sentidos, no de dos sentidos.
Es decir, este sentido alegórico primigenio se divide como en tres, se va especificando. Entonces se habla de un sentido alegórico en el sentido que lo vimos antes, ¿no es cierto? Que tú puedes transponer una figura con otra, pero también hay un sentido al que le llaman tropológico, que se refiere al sentido moral, y el sentido anagógico. Y aquí se empieza a complicar la cosa, porque tanto el sentido histórico y alegórico eh, no requieren de grandes capacidades intelectuales y de abstracción, pero los otros dos sentidos sí lo requieren. Y sobre todo el sentido anagógico está hablando de otra cosa. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que cuando se le empiezan a sumar estos otros sentidos es porque está penetrando cada vez más. Según Schmeyer, ¿ah? Y yo tiendo a coincidir con ella, pero aquí ya hay una discusión. Va a haber una discusión en la historiografía del arte sobre este tema, pero también muchos han aceptado eso, la cabida del neoplatonismo, y en realidad hay muchas pruebas desde el punto de vista textual, pero no tanto desde el punto de vista de las imágenes, ¿ya? En que toda la visión platónica acerca de cómo se llega al verdadero conocimiento, un conocimiento mucho más que es un conocimiento no de las cosas que están aquí, sino las que están más allá del mundo de las ideas. Llegar a eso requiere de todo un trabajo previo, ¿no es cierto? Eso lo plantea con claridad Platón, pero se retoma en las teorías neoplatónicas y sobre todo con Plotino, que sobre todo llega, o Pseudo Dioniso, eh, que llega a Europa en época carolingia sobre todo, cada día tiene más desarrollo y se empiezan a interpretar las cosas en este otro sentido que se empieza a conectar con eh, con la meditación de los monjes. Es decir, empieza el tema de la anagogía, que es cómo se llega a la verdad a través de las cosas visibles, que sabemos que platónicamente no son la verdad, sino que tú puedes llegar a la verdad de las cosas, al ser de la cosa, a través de esas cosas visibles, y es todo un camino que van planteando todos estos autores de la edad antigua tardía, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos cuatro niveles que además de exégesis de la escritura, que además empiezan a ser relacionados con la anatomía del ser humano. Cuando se habla, a veces se habla de tres niveles, se habla, por ejemplo, de la anatomía del ser humano en, en corpus, anima y spiritus. Y también se hace una relación con la filosofía en física, ética y lógica. Y entonces, y si son cuatro, también se van haciendo así tipos de relaciones cada vez más compleja. Entonces, dice Schmeyer, ¿qué pasa? Todo esto, todas estas relaciones que se daban a nivel filosófico, a nivel de la exégesis bíblica, se traspasa a través de los diagramas al mundo
al mundo de las imágenes, ¿ya? Porque es una forma más fácil de traspasarla y uno lo ve especialmente en las instituciones de Casiodoro, que son formas de explicar, ¿no es cierto?, las tradiciones y las formas de estudio, de ver cómo se arma un currículum de estudio, ¿no? Pero finalmente se provoca esto que estoy mostrando acá. Finalmente se hacen figuras en época carolingia, que es donde se puede demostrar, según ella, que incluso esta frase en latín que puse acá, del Ida Codex, está frente a frente a la página de la ilustración que les estoy mostrando también, ¿ya? Entonces, justamente habla esta cita eh, sobre lo que les acabo de decir. Va a cómo es a través de la figura que desde lo visible se llega a lo invisible. Y te muestra esta figura en la página del frente, hacen un paralelo. Entonces, si ustedes se fijan en la figura, que esta figura no la puse yo, la pone la autora misma, no solamente tiene una especie de esquema detrás de la figura, del dibujo, digamos, de la pintura, sino que tiene una estructura geométrica. Un 8 en la mandorla de Dios, dos ochos en realidad tiene, uno es la nube y la otra formando el cielo, inscritos en un rectángulo, con las cuatro esquinas, ¿no es cierto?, usadas por los evangelistas. Pero lo más interesante, dice, yo no sé si ustedes ven esto completo, los veo a ustedes, entonces voy a mostrar. Mi puntero no se ve, parece, ¿o sí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ven que aquí dice rota y está aludiendo justamente a las rotae que están ahora les voy a mostrar, que están, por ejemplo, en los diagramas de Isidoro, que muestran el mundo, pero que también son parte ¿cómo se llama? De lo que plantea Ezequiel para los cuatro vivientes, que son ruedas en los pies, ¿no? Y ahí y esto es de las pocas imágenes donde además lo escriben. Escriben que estas cuatro ruedas que están aquí son rotas o rotae, ¿no? Entonces es muy interesante esta apuesta y acá sí les traje eh, las figuras que se hacían. Entonces, Schmeyer dice, ¿de dónde viene esta forma de concebir la imagen que después se pone en esas imágenes de las Majestas Domini como la que les mostré antes? Entonces, las toma, dice, de libros científicos. Y esos libros científicos son los de Veda, ¿no es cierto? De Isidoro, bueno, después los Rabanomaurus, pero de la antigüedad tardía hay varios también. Pero nosotros tenemos ilustraciones que no son tan antiguas, todas son, al menos las que yo he conseguido, son desde el siglo VII en adelante, ¿ya? Y estas son las ilustraciones que se hacen para elaborar las relaciones, así como había relaciones en la Biblia, ¿no? Hay relaciones
en el mundo, entre las partes del mundo, los puntos cardinales, las cualidades de los elementos, la materia, los elementos, el tiempo, etcétera. Entonces, por eso es que acá ven este que dice anus y aparecen la frigidus, humidus, cálida, seca, etcétera, ¿no? Estados de la materia y cómo se van entremezclando. Y eso ella lo ve como algo previo a lo que tenemos en la imagen que vimos antes. Antes que se toman estos esquemas, porque estos esquemas les conviene, porque están diciendo lo mismo que lo que pretenden decir los autores cristianos, ¿ya? Esta idea de Schmeyer después se va a discutir un poco, y se lo mencionaré en su momento, pero la cuestión es que nadie discute que estos esquemas sean esquemas, los esquemas estos isidorianos, o este mapa también, que también entremezcla todos los puntos cardinales, pone la Tierra como un rombo inscrito en un cuadrado con significados, con el significado que tiene eso en la época. Eh, y empieza a jugar, ¿no es cierto?, a incorporar las partes del mundo aquí especifica incluso cuáles son los continentes y las características. Los 4 elementos, en redondo están los 4 elementos, el agua, el fuego, ¿no es cierto? Los puntos cardinales, etcétera. Este está mucho más claro, este diagrama. Entonces, estos diagramas que son científicos tienen un camino para Schmeyer, tienen todo un proceso para convertirse luego en diagramas que están en la base de las formas de estructurar la imagen de las Majestas Domini y otras imágenes más. Ya otro de estos que son propiamente científicos son estas tablas, digamos, de Porfirio, que marcan, ven que son tablas lógicas, van marcando relaciones lógicas. Aquí hay otro, que ya va, también de Isidoro, que asimila el cuerpo humano con también estados y otros, el mundo, los puntos, todo lo que ya hemos visto. Y también, como les había mencionado, aquí les traigo una de Casiodoro, un ejemplo de Casiodoro, donde asimila además los cuerpos geométricos con diferentes estados. Dice, frígida, por ejemplo, es el cuadrado y hace otras asociaciones. Húmeda, este otro cuadrado con otro color, cálido, etc. ¿Ya? No me voy a tener mucho en eso. Y entonces, dice ella, así llega un momento en que puede hacer, por ejemplo, se empieza a hacer una exégesis incluso más profundamente visual
que incluso oral. Se empieza a pensar que puede llegarse a niveles mayores de formulación de verdades a través de la imagen, incluso más que a través de la palabra, ¿ya? Y acá se hace una asociación, por ejemplo, en esta imagen, entre la IN, para empezar, el Génesis, que era la misma que IN, con que se empezaba el Evangelio de San Juan, para hacer correlaciones entre los diferentes evangelios. Pero acá, como se trata del Génesis, se incorpora inmediatamente el mundo. Y acá ustedes ven una cosa que vimos antes, que es nuevamente inscrito un rombo, ¿no? Con las 4 partes en un cuadrado que está acá por las letras y marcado el centro. Eso es todo un patrón y en cada uno nuevamente, en cada uno de los puntos redondos, digamos, que hay en las esquinas marcadas, hay una época del año, una de los elementos, y una cualidad de las personas. Entonces se van interrelacionando cosas. Bueno, ahí ella menciona, y yo se los traje porque, no tanto porque yo creo que ya, salvo que haya alguna duda, pero yo creo que ya está explicado cómo es esta forma de la exégesis múltiple y cómo se da a nivel de las imágenes y cuál es esa relación que hay con la lectura bíblica, pero como después se expande a otras partes. Y bueno, y acá tenemos una cosa mucho más tardía, que un vitral en Saint-Denis, que la hizo Suger, que él mismo le llamó, que era un vitral anagógico. Él dice que mediante este vitral se puede llegar de las cosas visibles a las invisibles. ¿Ya? ¿Y qué plantea? Justamente, por ejemplo, un arca de la alianza asocia a Dios Padre, Creador, con Dios Hijo a través de poner en el medio ahí del arca como si fuera también Cristo crucificado, los 4 evangelistas, pero con las ruedas está de las visiones de Ezequiel, elevándose el arca. Y entonces toda esa idea, más la luz y todo eso, se empiezan a relacionar. Y a la derecha está una ilustración, ven que dice aquí, eclesia y sinagoga. Entonces está como Dios mismo está apoyando tanto al nuevo cristianismo como al antiguo, digamos, el Antiguo Testamento con la sinagoga y la iglesia por otro lado. Y con un diagrama en el medio que tiene en el centro del corazón de Dios, tiene su centro. Y este diagrama también se saca de los diagramas cósmicos que había científicos en la antigüedad tardía. Bueno, plantea finalmente Schmeyer que entonces se apropia el cristianismo de estas figuras y sobre todo a través del tema geométrico platónico empiezan a apoderarse, por ejemplo, preferiblemente de los cuadrados. Y entonces esto no lo pone Schmeyer, pero como yo tengo que de repente
poner algo que asocio con lo mío, entonces les puse esta Jerusalén Celeste, que tiene este esquema cuatripartito que menciona Schmeyer y desde donde salen los ríos del paraíso, etcétera, ¿no? Y está totalmente, este es el Beato de Saint-Sever, que lo elegí porque es el que está más con este patrón cuadrado completamente. Y ella menciona como una de estas relaciones, este programa completo que hay en la cripta de San Magno en Anagni, que es del siglo XII y que es muy interesante. Yo acá les traigo una noción general para que vean la cantidad de cosas que tiene, pero lo más interesante es este hombre en el medio del cosmos, y que debajo de él aparecen Galeno e Hipócrates conversando. ¿Se dan cuenta ahí justo debajo? Y acá también un esquema con números y relaciones. O sea, toda esta, o sea, es como ejemplo sumón de todo un programa que va relacionando la historia humana con el universo, con la creación, ahí en este hombre, alrededor del hombre, dice mundus, después está las aguas que rodean todo, están las estrellas del universo, etcétera, etcétera. Y está hablando, ¿no es cierto?, de las enfermedades, de los desequilibrios, todas esas correlaciones que había entre el mundo, el microcosmos y el macrocosmos, pero a través de estas imágenes que son diagramáticas. Bueno, ahí terminé, yo espero que sea el más largo de todos porque o si no, no voy a alcanzar nunca. Eh, y comienzo con un nuevo hito. Este es un hito en este tipo de estudios, que es de Michael Evans, que es de 1980 y que se llama la geometría de la mente. Y él plantea, hay cosas que recoge y menciona Schmeyer, pero él está buscando otra cosa, ¿ya? Porque Schmeyer, como vimos, para ella el centro de la cuestión es el tema del exégesis. En cambio, para Evans, si bien él no niega que llega al plano del exégesis, de lo que realmente habla es de las formas de pensar en la Edad Media, cómo se estructuran las formas de pensar. Y entonces empieza su artículo, mira, yo lo traigo como un granito y solamente se conoce un artículo de él, o al menos yo no he tenido posibilidades de encontrar otras cosas, y ese artículo tampoco lo he buscado en muchos lugares y no lo he encontrado, lo encontré solamente hace años en una página web filosófica que reproduce algunos artículos que no se encuentran. Y entonces, a partir de eso, es que yo lo conocí, pero es un autor que, claro, por el año también no tengo cómo ubicarlo más físicamente, etc. Sé que es norteamericano también. Bueno, él plantea entonces que quiere leer esta imagen, que es una imagen de una genealogía de Cristo, ¿ya?
que viene en rollo, y que aquí está hablando como de una especie de rueda de los vicios. Y hace lo mismo, ¿ven? Se apoya en las formas que yo les mostré de Isidoro para mostrar los diversos vicios. Ven ustedes los vicios ahí que están súper claros con su redondel, etcétera. Pero toda esta rueda está entroncada en este otro mundo cuadrado, regido arriba que aparece Dios, y abajo aparecen otras figuras. Este diagrama es complicado de leer porque es un poco equívoco. En la copia, esta copia, se equivocaron y este autor, para poder hacer una buena lectura de este diagrama, tuvo que recurrir a otros diagramas. Entonces, yo no saco nada con irles explicando punto a punto cuál es, porque en realidad los 4 puntos de afuera, los grandes círculos, deberían ser todos aludir de alguna manera a Dios, y no es así. Pero podría ser así en el sentido de que sea la figura del enfermo que está acá, Dios el que lo recupera, pero de todas maneras el autor se da cuenta de que hay varias cosas que no se pueden analizar. Entonces, ¿qué hace Evans? Para poder, analizar empieza hace todo el artículo buscando llegar a una conclusión respecto de ese diagrama que vio antes. Y empieza a buscar, por ejemplo, cómo en la Edad Media se hacían, la importancia que tenían la geometría, cómo se hacían los esquemas redondos que podían ser concéntricos, como este, que se marca la Tierra al centro, ven, con una T, que son los mapas T, ¿no? que usaba mucho Isidoro. Eso es una de las cosas, pero sobre todo, dice Evans, lo que más, lo más importante es, como les dije al principio, cómo ellos iban pensando, cómo estructuraban su pensamiento y cómo lo hacían. O sea, lo que hacía la escolástica era esta famosa análisis dialéctico de los conceptos. ¿Cómo lo hacían? Dividiendo ¿no es cierto? Dividiendo por parte y analizando y armando árboles. Entonces, esta posibilidad de armar árboles, no solamente y estructurarlos visualmente, aportó mucho en la educación, y ya está desde Casiodoro en adelante, ¿no es cierto?, lleno de eso. En todos los libros, no solamente de lógica, sino de ciencias naturales, etcétera, etcétera. Pero eso va formando una forma de pensar en la Edad Media. Y eso es lo que da lugar a esta posibilidad, ¿no es cierto?, de armar, por ejemplo, estos árboles por todos lados, ¿no? Árboles en este caso, este es un árbol de consanguinitatis, que lo hacen para ver los grados de parentesco de la gente, árboles de la ciencia, árboles de los vicios y las virtudes, como en el Liber Floridus. Que ven que acá lo que hace es mostrar, no va al fondo de lo que está planteando el autor Evans. Lo que él plantea cuando va analizando estos árboles es cómo se plantean visualmente estas oposiciones lógicas: vicios, virtudes,
un árbol, el otro árbol, un árbol con fruto, un árbol desnudo. Cómo de cada una de las raíces de los males se van produciendo otros males, como en las raíces de las virtudes va produciendo otras virtudes hasta que llegan a la cima. O sea, esas formas de pensamiento es lo que le interesa a Evans. Y él pone este ejemplo de una roseta, ¿no es cierto?, que también nosotros ya vimos antes, en alguna de las figuras que vimos antes, de cómo se correlaciona el hombre con el mundo, el año, los vientos, los elementos, ¿ya? Entonces, es esa mirada de cómo ellos van usando los modos de ver, los modos, o sea, aquí hay dos cosas, no solamente es que están las relaciones lógicas, que está la importancia de las figuras geométricas, sino que está cómo uno propone en la Edad Media un libro para ser visto. Aquí yo lo asocio con mis propios estudios, en donde yo he podido concluir que un libro, en muchas ocasiones, sobre todo los libros para los monjes, para los que tienen ya habilidades superiores de pensamiento, que hayan estudiado el trivium y el quadrivium y que leen para poder meditar, y como dice Mary Carruthers, cuando hacen ese proceso, hacen un proceso de memorización, pero no una memorización de la cosa, sino una memoria creativa. Van creando cosas nuevas en la medida que van trabajando sobre esta figura. Entonces, es muy interesante lo que plantea Evans, porque dice, por ejemplo, la figura del círculo, ¿qué permite? Ven al costado izquierdo, aparece un libro donde al ser redonda, ahí está la figura del sol, pero le ponen un aparatito, ¿ya?, para que uno pueda ir manipulando la figura. Y entonces tú vas viendo el movimiento del sol, pero tú actuando, ¿ya? Bueno, y a la derecha pasa lo mismo. Son figuras que te permiten interactuar y mover. Parece casi un reloj lo que hay a la derecha. Bueno, y acá me equivoqué de foto porque yo les quise traer una fórmula mucho más primitiva que es en este evangeliario, que dice, desde el centro hacia la periferia, dice Evangelia, Evangelia, arriba Evangelia, abajo Evangelia. Pero ¿qué pasa con esto? Que hacia la izquierda están las letras patas para arriba. Es decir, quiere decir que, y el centro, esa E del centro está bien marcada en negro, como si ahí uno fuera a pinchar algo. Entonces se pudiera rotar justamente este esquema, y entonces cuando esto que está a la izquierda esté arriba, estaría igual que está la vertical, y cuando esté a la derecha estaría igual como está a la derecha. Es decir, siempre, o al menos desde época carolingia, como decía Schmeyer, hubo esta tentativa de convertir, primero acá hay con eso un intento de convertir el cuadrado en círculo,
porque al dar la vuelta se vuelve círculo. Y en segundo lugar, esta tentativa de que el usuario use el diagrama, no solo lo vea, no solo lo lea. Cuando lo lee y lo ve, es una lectura compleja, tiene que trabajar, pero además tiene que imaginar y tiene que hacer cosas con eso. O tú puedes dar vuelta así y lo lees bien. O sea, el lector no es solo lector, no es un lector meramente intelectual. Bueno, entonces finalmente llega a la conclusión que este autor, con que no se trata de simplemente una ilustración, sino un ejemplo, esta era la imagen que él estaba analizando, ¿no es cierto? Sino un ejemplo sofisticado de la tradición de la exégesis visual a través del medio de la literatura, del diseño geométrico. Es decir, él ahí se fija en que hay toda una mirada literaria, hay un nuevo, hay una nueva forma de escribir y una nueva forma de leer, una nueva forma de narrar propiamente medieval, que es la diagramática. Hay otros autores que refuerzan luego esta idea, o sea, cómo se convierte en una sintaxis propia. ¿Ya? El diagrama. Profesora, profesora, disculpe, estamos pasados los ¿Estamos 45 ahí? minutos. Ah, Sí, ¿ya estamos pasados? sí. Ya. Entonces no llegué ni ahí con mi idea. Me demoré mucho más en exponerla que yo había, de lo que yo había pensado, pero vuelo y termino, ¿ya? Eh, bueno, Cabines va mucho más hacia atrás, hacia época neolítica y las figuras que refiere. Otra autora fundamental es Bárbara Obris, que se refiere ya a los diagramas en un sentido mucho más científico. Bianca Kuhnel, quien se pelea un poco con Obris porque plantea que en realidad ese supercientificismo desde la tardía antigüedad no existe, porque incluso los diagramas isidorianos siempre tienen una cruz al medio, hay siempre cristianismo en el medio y escatología. Fred Wallis, que es una autora mucho más contemporánea, que ella sí hace un estado de la cuestión, entonces yo lo traje porque sospechando que me iba a demorar mucho para que la tomen en cuenta. Ella hace dos cosas súper importantes antes de empezar el análisis de las figuras que ella estudia. Ella lo que hace es una definición, que yo no la hice en este momento, de qué es un diagrama, y además hace un estado de la cuestión al año 2015 bastante importante, bastante bueno, cortito y bueno. Ella está estudiando la figura sólida de Isidoro. Ya ahí están las conclusiones que no vamos a poder ver porque en realidad, hay dos autores fundamentales al final, que son Jean-Claude Schmitt, que tiene en el 2019 publicó este libro, Penser per figure o par figure, y que plantea también definiciones en torno a qué es un diagrama que son bastante importantes. Y el otro es no un autor aquí, sino un libro muy importante que se publicó en el 2020 o el 2019, me parece que el 2020, que son varios autores que tienen una diversidad
de artículos, tanto de Oriente como de Occidente, acerca de la visualización del conocimiento en la Edad Media. Ahí les había traído como el índice, por lo menos. Y el otro autor realmente importantísimo, que me hubiera gustado tener tiempo para hablar de él, lo voy a tener que dejar para otro momento porque realmente es muy importante, es Jeffrey Hamburger, que trabaja en Harvard y que imagínense, puse todo esto, fui sacando libros y artículos de él que para mí son súper relevantes, que habla aquí sí lo podemos leer rápidamente, dice, de que no se trata solamente que el pensamiento genere diagramas, sino también que los diagramas generen pensamiento. Y habla de las tablas de oposiciones, cómo en la Edad Media se construyeron muchos ¿cómo se dice? Diagramas que son en el fondo como las tablas de oposiciones aristotélicas, tablas lógicas. Esa tabla del anticristo que es la ciudad del anticristo, es también una forma de enunciar las oposiciones lógicas y tiene que ver justamente cómo esclarecer la mentira que hay detrás de la aparente verdad. Está buenísima, porque no la voy a poder alcanzar a ver. Y él plantea que también a veces estos cuadrados de oposiciones se convierten en juegos. Y este es un esquema que él muestra que es un poema y a la vez un juego que se usaba también de manera interactiva a partir de los cuadrados de oposiciones lógicas aristotélicas y que finalmente tienen un sentido mántrico y apotropaico, igual como lo tiene sobre las tablas del anticristo, que él no las veo yo, pero es exactamente lo mismo. Eh, Eso entonces es lo que para que podamos discutir ahora o conversar algo, yo creo que con eso nos podemos quedar. Muchas gracias, Mirza. Muy interesante, mucho material se observa y también una evolución bien interesante respecto a las características de de estas bases iconográficas y la relación que tiene con muchos materiales científicos y también con historia sagrada, etcétera. Así que es muy interesante, te agradezco mucho la presentación. Abrimos entonces el coloquio para presentar nuestras preguntas, consultas, comentarios, también observaciones que el resto de los colegas y participantes quieran realizar. Por ahí se apareció Mirza, por ahí anda dando vueltas, pero igualmente ya les Que me abro dio la sed. conversación. Abrimos la conversación, colegas. Por favor, cualquiera de ustedes puede intervenir. No sé. Buenas, espero si me escuche. Sí, perfecto, Miguel. Adelante. En primer lugar, quisiera agradecer el contenido. En sí, me ha volado la cabeza las interpretaciones que se pueden hacer sobre figura artística y más que nada los significados que se pueden ver presentes. Uno no pensaría tanto en el carácter científico religioso representado en múltiples imágenes de la Edad Media. Yo tenía una imagen mucho más romántica, oscura de esta etapa y quise agradecer la información al presentar esto. Y además, tenía una cuestión más que nada sobre la última parte, que el anticristo, no entendí mucho sobre la última presentación.
y quería saber si se podría hacer una pequeña explicación nuevamente para eh, ya significar esto que he aprendido, que no encuentro dónde agarrarme. Es solo eso, muchas gracias. Bien. Eh, no sé si... Podríamos, adelante, Jimé. no, podríamos juntar un grupo de preguntas y no sé si la Mirza puede sacar la presentación para vernos mejor la... Eso, voy a sacarla. Espérenme un poquito. Y yo también tengo una pregunta. Sí. Ahí. Denme un segundito que primero levantó la mano la Marce, que bienvenida, colega, y después Adrián y después la Jimé, para que presenten sus preguntas y que la Mirza vaya anotándolos para que lo hagamos en un Exacto. solo golpe. Marce, adelante. Hola, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir por este medio, porque la verdad uno va de un lugar a otro, yo por lo menos que trabajo en Valparaíso y en Santiago, en fin, era imposible asistir en persona, así que cuando vi el tema me encantó. Felicito a Mirza, evidentemente es un tema muy amplio, que como ella fue explicando requiere una capacidad de síntesis digna de un estudioso medievalista. Mi duda es la siguiente, y creo que Mirza es la mejor persona para aclararla. Yo conozco algo de este tema porque en algún momento he estado en contacto con una chica chilena que está haciendo su doctorado en Alemania, que está estudiando la geometría en el arte musulmán. Es Antonieta Emparán. Y recuerdo bien en algunas conversaciones que ella en particular me comentaba acerca de esta práctica existente en el arte musulmán de estos diagramas, estas cuadrículas que tienen una simbología que va más allá de una mera cuestión estética, sino que tienen una finalidad reflexiva, filosófica, de aprendizaje, pero también de cultivo. Entonces, al escuchar a Mirza, y ella de hecho en algún momento lo comentó, me recordó eso y me viene la duda. ¿Hay algún vínculo entre, vínculo me refiero dialogante, productivo, con la cultura musulmana respecto a este tema de los diagramas, de estas cuadrículas simbólicas, en fin? Porque en la medida que va avanzando en el tiempo, me refiero dentro del mundo medieval, son cada vez más notorios. Por ejemplo, el texto de Suger, yo lo ubico, ese diagrama, también ese del anticristo, yo también lo he visto, incluso uno que puso al final con los nombres así como una especie de sopa de letras, lo conozco. Entonces, el planteamiento de ella me hizo pensar en si existe algún vínculo con el mundo musulmán, cómo se da, en fin, no sé, ahí lo dejo libre. Bien, Marce. Gracias, Marce. Adrián, por favor, que había levantado la mano también. Hola, buenas tardes. Primero, agradecido, increíble de la presentación, de verdad, maravilloso el estudio medieval desde esta dinámica que va más allá en esta nueva apreciación de la cosmovisión de la época. Y en base a eso mismo me asalta la siguiente duda. Tanto, como decía recién la colega, en la tradición islámica como en la tradición hebrea, el posicionamiento y el número tiene no solamente una ubicación en el espacio, sino que un sentido. ¿Sí? Es un objeto y es un símbolo y tiene una información que denota un contenido sobre lo que se está sucediendo en el lugar. En esta estructura que muestra la profesora, en esta idea geométrica, ¿también sucede eso? O sea, nosotros podemos deducir de que el posicionamiento tiene un sentido más allá de la ubicación que uno encuentra ahí. Esa es mi duda al respecto. Muchas gracias. ¿Cómo fue que era la pregunta? Lo que pasa es que, a ver, Yo en el... entendí toda la primera parte, Ya, la pregunta al final. si tal como en Pitágoras el número tiene un sentido que va más allá de la ubicación espacial, sino que tiene un concepto detrás, ¿en esta estructura Ah, geométrica también se ve? ya. Perfecto. Gracias, Adrián. Gracias. Jimena, y después viene Juan Manuel Céspedes.
Mirza, es realmente fascinante tu presentación. Yo creo que estamos todos con la cabeza así pensando muchas cosas y una de las cosas que encuentro fascinante es entender un poco cómo se conoce, cómo se entiende, cómo se conoce, cómo se aprende, porque aquí vemos lo simbólico, la relación entre el mundo conocido y desconocido, la relación de lo que se ve y el más allá, ¿no es cierto? La abstracción, la capacidad de visualizar, la abstracción, un montón de temas y en uno de los aspectos que tú mencionaste, que uno de los autores habla de usar el diagrama, ¿no es cierto? De tener que trabajar y imaginar sobre él. Entonces, a mí me viene la duda, no sé si se perciben estos distintos autores, ¿cómo aprendían los monjes de esto? O sea, ¿cómo era su formación? Porque es mucho más compleja de lo que nosotros imaginamos. O sea, que hay una capacidad de interrelación, de conectar distintas esferas del conocimiento, de la historia bíblica. Entonces, ¿cómo se forman los monjes? Sí, es bien, bien interesante. Es como un mundo también que puede jugar entre lo que se puede conocer y lo que otros no conocen, no sé. Me parece súper interesante ese tema. Gracias. Bien, y por último, Juan Manuel Céspedes, que había también levantado la mano, y con eso cerramos las rondas para que pueda Mirza desarrollar su respuesta. Buenas tardes, se escucha, ¿cierto? Súper bien. En primer lugar, quería agradecer la instancia, la charla y la capacidad que se ha presentado para introducirnos a este tema que yo lo encuentro realmente muy significativo, pensando en que hoy estoy cursando acá en la Universidad de Chile un ramo de formación complementaria de arte religioso y prácticas devocionales. Entonces, yo quería consultar cómo los diagramas se vinculan tanto con el arte religioso y con las prácticas devocionales pensadas en el culto como tal. Eso. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Bueno, Mirza, digamos varias preguntas, no sé si podamos todas profundizarlas, pero por lo menos dar algún tipo de guía respecto a cada una de ellas. Adelante, colega. Oye, se pasaron con las preguntas, me mataron porque se fueron a cosas un poquito más específicas en general, bueno, algunas sí son cosas que las he estudiado. Voy a empezar por esa, por la pregunta de la Jimena, que es cómo aprendían los monjes. Bueno, yo me he dedicado en realidad a estudiar mucho el tema ese del aprendizaje, cuál era el currículum, que no es lo mismo en todas partes, en general. Viste, claro, las abadías que seguían al tipo de, o sea, la regla benedictina tenía más o menos, ¿no es cierto?, un tipo de currículum y que es muy, y que se empieza a homogenizar ya por el siglo XII, qué sé yo, ya es bastante generalizado en toda Europa. Pero antes, por ejemplo, en España, eh, hay harto despelote, digamos, no hay tanta homogeneidad. Hay mucha variedad y hay algunos que estudian más, otros que estudian menos. Hay padres de la iglesia también orientales que están mucho más con una fórmula de accessis como espiritual. Hay una postura más espiritualista y otra más de estudio directamente con dogmáticos, digamos, ¿no? O sea que hay líneas diferentes, pero más allá de eso, en ambas tendencias, eh, hay un libro muy lindo que viste que hay muchos libros que uno lee, que uno dice que el libro más bueno.
pero hay libros que además de buenos son lindos. Y este es uno que se llama El amor a las letras y el deseo de Dios. En ese libro se habla mucho de este tema, de cómo a través de la lectura de las letras antiguas, además, muy conectado porque ellos tenían que empezar estudiando para aprender latín. De alguna parte tenían que aprender latín. Entonces, se basaban en letras antiguas, es decir, en Virgilio, qué sé yo. Se hacían estudios de letras literarias. Y de hecho, muchos monjes después, ustedes, por ejemplo, no sé si tienen en mente a Rabano Mauro y sus poemas a la cruz, que son con letras, etcétera, etcétera. Estaba lleno de monjes poetas. Entonces, todos ellos, que además eran poesía geométrica y era muy parecida a la poesía actual que las Carminas Figurata, ¿no? Que combinaban imagen y texto. Y la cosa es que ellos empezaban así, pero como les digo, había algunos que, según algún autor, Casiodoro estaba entre ellos, como que cuando viste que Casiodoro establece todo este régimen para los monjes de educación, pero que él pone un énfasis mucho más amplio en el conocimiento, en el conocer. En cambio hay otros, como por ejemplo Gregorio Magno, que su forma de enseñanza hacia los monjes es mucho más espiritualista. Es otra manera de educación. Pasan por las mismas cosas, por el trivium y el quadrivium. O sea, todo monje tenía que saber algo de matemática, tenía que saber algo de geometría, pero no todos llegaban a los mismos lugares. Había algunos monjes que quedaban en un nivel inferior y otros quedaban en niveles superiores. Esta exégesis visual fue algo que yo no alcancé a decir antes. Estaba dirigida a los que tenían esa formación superior. O sea, ellos podían lograr esto de la anagogía, el llegar a las cosas espirituales. Pero para los que no tenían un desarrollo espiritual tan amplio, quedaba la historia. O sea, la figura de Dios, los evangelistas, etcétera. Había muchos niveles de educación, no había solo uno, pero había ciertos niveles que yo sospecho que eran muy avanzados y la que nombré, Mary Carruthers, que tiene 2 libros sobre la memoria. Ay, no me acuerdo bien los nombres en este momento. Bueno, pero ella que hablaba de eso, de un tipo de memoria en que la persona elaboraba, es una memoria creativa. Bueno, esa autora tiene todo un desarrollo en sus libros acerca de los métodos de enseñanza y aprendizaje de la Edad Media y a nivel de los monjes, y a mí eso me da mucha idea de la correlación que hay con la actualidad. Porque, como yo les decía, la educación en esa época es tan completa en el sentido de que se usaban todos los sentidos para poder leer, porque no solamente se leía, sino que se recorría, se miraba, se olía, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una relación muy integrada no existe el texto, yo creo, en esa época, el puro texto no existe. Lo que existe es el libro que es
un objeto integrado en la vida de esos monjes. Bueno, eso es lo que te puedo decir en este momento porque hay miles de cosas para decir, para poder responderle a los demás. Cuando me hablan que sé mucho menos del vínculo de los musulmanes y diagrama, yo creo que era una... no creo estar equivocada si digo que en realidad esto es una cultura aprendida en toda la zona, porque yo, por ejemplo, en el mundo, viste que los musulmanes tomaron mucho de los griegos y tomaron mucho también del mundo eh, bizantino. Entonces, y está lleno, o sea, si tú, como permanecen más además las figuras en el mundo este asociado a lo bizantino, uno cuando va a Venecia lo ve en Italia que está ligada al mundo bizantino, también lo ve. Está lleno, lleno, lleno de estos diagramas en el norte de África, etcétera. O sea, todo el camino que recorrieron los musulmanes tienen este vínculo tanto con los diagramas como con la parte de los números, que es la otra. Pero pero antes de pasar a la otra pregunta, pero hacia el interior, ¿cuáles son las vías comunicantes? Bueno, dentro de España, yo no lo he estudiado tampoco muy bien, pero efectivamente se movía mucho a través, entre el norte, la parte de Carolingia y Toledo y el sur. O sea, hay un trasiego de libros y hay muchos libros también que vienen del norte de África. Eso sí lo he estudiado bastante, cómo se van haciendo de los libros para las bibliotecas, que incluso la biblioteca que yo más estudio, que estaban en Asturias en el siglo 8 o 9, tenían acceso a las cosas de Occidente, pero también cosas que se estaban haciendo en el sur. Ahora, otro mundo es el que surge a partir del siglo XIII, ¿no? Ahí estamos hablando de otro momento. Yo me dedico a la Alta Edad Media. Entonces, realmente habría que preguntarle a un colega que sea mucho más que se preocupe más de los temas del sur para poder saber más detalles acerca del punto. Lo otro que me pregunta Adrián y que menciona la tradición hebrea, a mí me entusiasma mucho eso, porque, claro, la cuestión de eso, no solo del número, sino en la cábala y todo eso, la noción del número, pero también de la letra como objeto, o sea, cómo vuelve realidad a través de la meditación. Yo creo que eso es porque incluso Agustín lo dice también. ¿Cómo tú puedes llegar a la verdad? Llega a la verdad a través del número, porque el número es lo que no está contaminado, me voy a ir para el otro mundo, hacia Descartes. No está con la oscuridad de las cosas de este mundo, ¿ya? ¿Qué es la geometría? Descartes diría, son las ideas claras de cartesiana. Eso es la geometría y el número. Y entonces, bueno, eso por un lado, pero por otro lado, en términos místicos, la letra y el número son como si fueran cosas, son realidades, son cuestiones que te permiten llegar a un mundo superior. O sea, en Oriente y en Occidente, en el mundo judío místico y en el mundo monástico occidental, se da el mismo fenómeno de esa búsqueda de ese salto que también es el salto que
que plantea Platón que es necesario para llegar al verdadero conocimiento. Porque el conocimiento no está en las cosas de este mundo, está en lo universal, ¿no es cierto?, en la idea, etc. Y esa idea, hay formas de llegar a ella. Lo que pasa es que ahí también está toda una cuestión de la influencia de la tradición gnóstica. Y los gnósticos son los que más como que quieren llegar a Dios directamente. Y eso se puede hacer para la tradición occidental, no de una manera tan directa, se llega de una manera mucho más indirecta a través de la meditación, pero tiene que haber una salida de la racionalidad. No sé, para poder llegar al último escalón de la meditación, en todas las culturas, tú tienes que salir de ti mismo, tienes que salir del aquí. O sea, tú pasas de las cosas de aquí, porque en esas formas de las cosas de aquí, tú encuentras atisbos de la realidad a un estado en que ya no necesitas la racionalidad, pasa a otro estado. Bueno, en Platón también es así. El momento superior del conocimiento es ese. ¿Hay algún que me falte? De las prácticas devocionales. Mira, sí tendría, y me falta lo que me dijeron pero eso se los tendría que mostrar rápidamente de nuevo, no sé si tenemos tiempo. Sobre las prácticas devocionales, sí tiene mucho que ver esto con las prácticas devocionales, pero eso, como decían en mi tiempo, es otra historia, pues no te puedo explicar eso porque o sea, te tengo que referir a iglesias, a cómo estaban construidas las iglesias, cómo se instalaba, por ejemplo, los curas ahí, cómo estaba el público, cuáles eran las relaciones espaciales. No, es muy complicado explicarlo así, no es el mismo tema, porque mi tema en este momento era simplemente presentarle a ustedes cómo va la investigación de esto, cómo se ha ido haciendo tan popular en este momento la investigación de los diagramas entre los medievalistas, y entre los cuales estoy yo. Entonces, cuando un día me toque hablar, ahí me preguntan cuál es esa relación. ¿Quieren que les muestre del anticristo o no alcanzamos? Nos quedan 2 minutitos, colega, de sesión. No sé si Ah, alcanzan 2 minutos. no sé si alcanzamos entonces. ¿Y no pueden ser 5? ¿O se te acaba? Se me acaba la reunión como está programada, maestra. No, entonces no se lo puedo mostrar. Ya. Es que lo que pasa es que eso en todo caso se lo digo al estudiante, eso es una tabla de los nombres del anticristo que está en todos los beatos de la Ilíada, es donde se propone una especie de juego, un meditativo, en que los monjes tenían que leer eso e ir adivinando los nombres, son 7 los nombres del anticristo, y entonces aparece una tabla con números y uno va viendo todos los nombres del anticristo. Y en el centro hay una ciudad que aparece en el Apocalipsis, que es una ciudad igual a la Jerusalén celeste, pero en realidad es la ciudad del Apocalipsis. Entonces es un juego especular en que uno cree que es verdad lo que es mentira. Quien te dice que es cristiano no es cristiano. Entonces, ¿qué hacen ellos? Oposiciones lógicas para llegar a la verdad. Eso es lo que le puedo explicar así, de rápido. Bueno, muchas gracias, profesora. Ha sido un gusto. De verdad, se nos abrió todo un mundo a través de su exposición y de las temáticas tocadas respecto a los diagramas y también en la forma en que el pensamiento medieval se va desarrollando y también se va representando a través de un lenguaje que también tiene sus diferentes capas de interpretación y también para públicos distintos. Y eso también es muy interesante, la polifonía de la imagen en función también de quienes están capacitados para hacer
de alguna manera la interpretación del fenómeno visual. Así que de verdad, muchas gracias. Estamos justito en la hora, estamos justo cerrando las 19 horas y aprovecho también de invitarlos a todos y a todas para este 28 de mayo, en el cual vamos a tener la tercera sesión de nuestro laboratorio y en este caso va a estar a cargo del profesor José Miguel de Toro de la Universidad de los Andes con el tema Una mirada a Oriente desde la península ibérica en el siglo XIV, que también va a ser una jornada, esperamos, extremadamente interesante y también contar con la presencia de los que están presentes y también con más personas que quieran también compartir con nosotros este mundo medieval. Sin más, Muchas sin querer gracias. también ocupar su Muchas tiempo, gracias Muchas gracias. agradecemos nuevamente a la profesora a y los nos vemos, organizadores. sí, pues, y nos vemos prontamente, ¿ya? Aquí en la comunidad de estudios medievales de Chile. Un abrazo fraterno para todos y todas. Chao, Mirko, Chao. muchas Gracias, gracias. chao, que les vaya muy Así bien. que rico Chao, gracias a verte. todos. Muchas gracias. Chao. Un Chao. gusto, ya nos veremos. Chao. Chao.